Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Con las sanciones y el bloqueo informativo al que las autoridades europeas nos han sometido respecto de Rusia, es frecuente que a menudo no sepamos muy bien a qué atenernos en cuanto a la visión que Moscú tiene del panorama internacional, en el que, nos guste o no, es un actor relevante. Por eso el balance anual que su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha presentado ante los medios no es solo una rendición de cuentas diplomática, es para nosotros algo verdaderamente útil, es una suerte de radiografía relativamente honesta, o al menos desde la lógica del Kremlin relativamente honesta, nos permite saber qué es lo que quiere vender el Kremlin y cómo Rusia se ve a sí misma en un mundo que considera ya definitivamente post-occidental. El discurso de Lavrov consolida una línea estratégica clara: resistencia frente a Occidente, pragmatismo selectivo con el hegemón todavía en vigor, Estados Unidos, refuerzo de su apuesta y de su eje euroasiático, y una lectura del desorden internacional global como una oportunidad mucho más que como una amenaza. El punto de partida del análisis de Lavrov sigue siendo Europa. Insiste en que los líderes continentales mantienen intacta una voluntad clara de infligir una derrota estratégica a Rusia. Lo formulen o no lo formulen en esos términos. Cohesiona esa afirmación el sistema político ruso desde el interior, y hacia el exterior permite justificar que Moscú no contemple, al menos a corto plazo, una normalización real de las relaciones con la Unión Europea. Una proyección interesante que se destila de esas palabras de Lavrov en cuanto al bloque occidental es que Moscú empieza a distinguir con mayor claridad dentro de ese bloque occidental. Una cosa es Europa y otra cosa es Estados Unidos. Para Lavrov, Washington es el único país occidental dispuesto a hablar de las causas profundas que subyacen al conflicto en Ucrania. Por eso, Moscú, el Kremlin, mantiene abierto y apuesta por ello un canal negociador con la Casa Blanca, incluso aunque su confrontación estructural sigue estando vigente. Además, Estados Unidos, como interlocutor duro pero racional, se presenta por parte del Kremlin como antagonista de una Europa que es un actor emocional, muy ideologizado y peligrosamente belicista. Insiste en diversos puntos de su discurso Lavrov en que quien tiene los tambores de guerra es Europa occidental, que no hace más que amenazar con un conflicto en poco tiempo por parte de Rusia en continente europeo. Dice que lo deja a su conciencia y recuerda que las confrontaciones más importantes, como las iniciadas en la Segunda Guerra Mundial por Hitler o Napoleón en el siglo XIX, surgieron, al contrario, desde Europa occidental hacia Rusia. Lavrov deja muy claro que cualquier propuesta que preserve el actual régimen de Kiev en cuanto a Ucrania, que es lo más relevante para Rusia sin ningún tipo de duda, es inaceptable para Moscú. No se va a aceptar el actual régimen de Kiev. Por eso deja claro también que no busca una paz rápida, busca una paz que legitime el terreno, la adquisición de terreno ya consolidada por la fuerza. Hay que recordar que Rusia se siente engañada desde la caída de la Unión Soviética con el desplazamiento de la OTAN hacia el este y no va a dejar de ninguna de las maneras, es el postulado que defiende Lavrov, que eso suceda en el caso de Ucrania. En cuanto a Groenlandia, lo utiliza como espejo de su propio discurso sobre Crimea. Afirma que Groenlandia para Estados Unidos es tan importante como Crimea para Rusia. Hay una diferencia clara que no dice Lavrov, pero que yo sí apunto, y es que Crimea desde el siglo XVIII pertenece a Rusia y Groenlandia nunca ha pertenecido a Estados Unidos. De hecho, en 1916, en un tratado con Dinamarca, reconocía la soberanía danesa, algo que no ha debido leerse Donald Trump. Pero vuelvo a Moscú, que normaliza una lógica de seguridad basada en esferas de influencia y en la primacía de la fuerza, y ve claramente aquí una oportunidad estratégica de manual, y es que la OTAN ahora mismo aparece dividida y cualquier enfrentamiento entre esos aliados, entre esos socios que son a su vez enemigos de Moscú, debilita el bloque con el que se enfrenta. Por lo tanto, le viene bien ahondar en esa división. Rusia no va a intervenir activamente en nada relativo a Groenlandia, según se destila de las palabras de Lavrov, pero va a ser un argumento propagandístico, político, para demostrar que Occidente es hipócrita. Iberoamérica es para Lavrov uno de los grandes reveses que ha tenido Rusia en el año. Es obvio, lo hemos mencionado. La operación de Estados Unidos en Venezuela ha sido calificada sin matices como una brutal invasión armada.
Por eso, el movimiento que se augura es un repliegue selectivo. Moscú seguirá estando presente en Iberoamérica en el plano diplomático, retórico, pero será mucho más cauta a la hora de comprometer su ayuda, al menos sobre el papel, porque en este caso de forma práctica no ha habido ayuda. Con Irán es todavía más relevante, más delicado, porque Lavrov se muestra muy preocupado por los intentos externos de desestabilización. Rusia sabe que Irán es el pilar clave de su arquitectura antioccidental en Oriente Medio, además de un aliado en muchos de los postulados más radicales que defiende Moscú. Por eso Rusia aquí va a actuar con prudencia, en segundo plano, apoyo político, cooperación en seguridad e inteligencia, no con confrontación directa, pero sí dejando claro que es uno de los escenarios más relevantes. El pilar más sólido de la política exterior rusa, como bien se lee escuchando a Lavrov, es China. Esa relación bilateral ha sido definida por el ministro de Exteriores de Putin como sin precedentes, tanto en profundidad como en coordinación. No se trata de una alianza formal, o por lo menos no se trata de una configuración de un bloque, de una organización conjunta, pero sí de una convergencia estratégica de largo plazo. El balance de Lavrov dibuja una Rusia que asume que el orden internacional basado en reglas y posterior a la Segunda Guerra Mundial ha sido ya sustituido definitivamente por la ley del más fuerte. Por eso decide Rusia jugar en ese terreno. Rusia, de hecho, se siente preparada para un momento de reordenación del orden mundial del que pueda sacar provecho suficiente como para compensar la estafa que siente Moscú cometió Occidente con Rusia en el proceso de disolución de la Unión Soviética. Para los demás nos conviene tener claro en este punto lo que decía Gramsci: el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos, y ahí estamos ahora. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico.